Meditando la Biblia en un año, con el pastor Alex Figueroa. Día 17, mes 9. Isaías capítulo 25. Canto de alabanza al Señor por su salvación. Este capítulo inicia diciendo que el Señor es nuestro Dios, digno de exaltación y alabanza, porque Él ha hecho maravillas y sus anuncios son verdad. Versículo 1. Recordemos que el capítulo anterior es una revelación del juicio final y ahora comienza con esta alabanza que exalta al Señor por sus justos juicios. Versículo 2. Porque extenderá su salvación a los gentiles. Versículos 5 al 6. Y porque establecerá su reino definitivamente, bendiciendo con salvación a todas las naciones y venciendo sobre sus enemigos. En esto el profeta reconoce que el Señor destruirá la muerte y enjugará toda lágrima de nuestros rostros. Estas últimas palabras son las que se ocupan también en el libro de Apocalipsis para referirse a la nueva creación. De hecho, los acontecimientos están en el mismo orden. Primero se habla del juicio final y el juicio del gran trono blanco en Apocalipsis, en el capítulo 20, y luego se habla de la nueva creación en el capítulo 21. Algo que también es particularmente glorioso, que se menciona en el versículo 8, es que dice que el Señor quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, es decir, va a quitar la vergüenza y la humillación de su pueblo, y en ese día diremos: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Versículo 9. Justamente esa es nuestra fe, porque estamos esperando que Dios haga su obra, en que manifestará su salvación por completo. Por tanto, resulta necesario que nos alegremos y nos gocemos en su salvación, y esa debe ser la razón para la alegría y el contentamiento en nuestra vida. Capítulo 26. Desde el versículo 1 debemos entender que el Señor puso la salvación por muro y antemuro, es decir, la salvación nos rodea, nos protege como los muros protegían a una ciudad antigua, y con esa protección el Señor guardará en completa paz a aquel que persevera en Él y en su palabra. En eso consiste la confianza en el Señor, y por eso somos llamados a confiar en Él perpetuamente, porque en Él está nuestra fortaleza. Muchos buscan hoy la paz, pero lo hacen poniendo su mirada fuera del Señor, en las cosas de este mundo. Lo cierto es que jamás encontraremos la paz fuera de nuestro Creador. Mientras más nuestra mente se dedique a llenarse del Señor, más seremos inundados de la verdadera paz. El mensaje de estos versículos es que el pueblo de Dios, que es la nación justa, será recibida en la comunión bendita con Dios para siempre, y el Señor será su protección eternamente. Versículo 5 en adelante. Se contrasta a los justos y a los impíos. El profeta describe la actitud de los justos, quienes dicen al Señor: tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Versículos 8 y 9. Esa actitud allí descrita es la que debemos desear y pedir al Señor que siempre esté en nosotros. Debemos buscarle y tener hambre y sed de Él, porque si no tenemos esta necesidad, la terminaremos teniendo por otra cosa, porque constantemente estamos deseando, anhelando y adorando algo. Sin embargo, la pregunta es ¿a qué? En conclusión, debemos tener este deseo de la comunión con el Señor y también el reconocimiento de que solo Él es nuestro Dios. En contraste, los impíos son ajenos a la justicia y no pueden ver la majestad de Dios. Su corazón está en tinieblas y son ciegos a la verdad. Desde el versículo 12, el Señor es el único Rey justo para su pueblo, y solo Él será quien efectivamente traiga la paz y la justicia a los suyos para siempre. Desde el versículo 19, nuevamente se hace referencia a la resurrección, haciendo un llamado a los moradores del polvo a que despierten y canten, es decir, a los muertos. El Señor un día llamará a los muertos para que resuciten, y todos los que están en los sepulcros escucharán la voz de Jesucristo. Debemos tener en cuenta que en aquel día, llamado Día del Señor, así como habrá juicio y condenación, también habrá salvación, y eso solamente por la obra de Jesucristo. Capítulo 27. Desde el versículo 1 habla de la restauración de su pueblo, nuevamente haciendo referencia a aquel día, que es una alusión al momento en que Dios cumpla sus propósitos de juicio y redención. Todo esto relacionado con el ministerio del Mesías. El Señor anuncia que vencerá sobre los enemigos de su pueblo y hará prosperar a los suyos dándoles fruto, para que llenen el mundo del conocimiento de Dios. Desde el versículo 7, al pasar por la disciplina de Dios, Jacob, es decir, Israel, deberá pagar por su idolatría y arrepentirse de ella, pues se apartaron gravemente del Señor. Desde el versículo 12, nuevamente haciendo referencia a aquel día, se anuncia una gran cosecha en la que el Señor salvará al remanente de su pueblo, y un nuevo éxodo por el cual hará volver a los dispersos para que le adoren en comunión. Esto se cumplirá en Cristo, quien a través de su muerte unió a los dispersos de su pueblo, y llamó a aquellos que estaban lejos y que eran ajenos a la ciudadanía de los santos en términos de Efesios 2, es decir, a los gentiles, y de ambos pueblos hizo una nueva humanidad, que son aquellos redimidos por su sangre. Capítulo 28. Continúa la idea del capítulo anterior, hablando ya más profundamente de aquellos que serían condenados. Menciona principalmente a Efraín, nombre por el cual se refería a las tribus del norte, pues esta era la tribu principal de entre las demás.
A pesar de que se les decreta juicio por su conducta completamente pagana e inmoral, el Señor de igual modo prometió que habría un remanente en el cual se manifestaría su gloria y salvación. Se menciona la terrible decadencia espiritual de los pastores del pueblo, es decir, de los líderes espirituales que debían llevarlos a la palabra, pero que en lugar de eso se habían entregado al pecado. Como el pueblo rechazó al Señor y a su pacto, a quienes no creyeron en él les advierte que les hablaría en lengua extraña. En 1 Corintios 14:21 se explica que esta profecía se cumple justamente con las lenguas extranjeras que el Señor derramó con su Espíritu, siendo este un testimonio del cumplimiento de esta profecía referente a los últimos tiempos, a la venida del Mesías, y al juicio para quienes no creyeron en él y le rechazaron. Es por eso que las lenguas tenían un objetivo testimonial para el Israel étnico, porque era una señal contra ellos de que el juicio de Jehová había llegado a causa de la incredulidad que ellos habían demostrado ante la venida del Mesías. Salmo 61. Desde el versículo 1, el salmista eleva un clamor a Dios pidiendo protección. Solo Dios puede ser nuestra confianza y refugio, y nos da la certeza de que podemos invocarlo desde los confines de la tierra y Él escuchará. El salmista puede declarar seguro: yo habitaré en tu tabernáculo para siempre, estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Versículo 4. Esa imagen del Señor como un ave protegiendo a sus polluelos es algo recurrente en los salmos. Nos da una imagen de mucha ternura y cercanía, según la cual nos podemos refugiar bajo las alas de Dios, encontrando allí nuestra seguridad y también con quien tenemos una relación íntima y cercana porque nos cuida y protege. Al afirmar habitaré en tu tabernáculo para siempre, notamos una declaración que fue realizada cerca de 1000 años antes de Cristo. Sin embargo, está diciendo una verdad que se expone en su forma definitiva en Apocalipsis capítulo 21, cuando describe la ciudad celestial y dice: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Dios se presenta como nuestro Dios y nos toma como su pueblo, y habitaremos siempre con Él en ese tabernáculo. Esto quiere decir que estaremos ante su presencia para siempre. Así, la Escritura va revelando verdades que luego son desarrolladas. Y algo importante a considerar es que si miramos a los creyentes del Antiguo Testamento, como el rey David, podemos tener la misma esperanza que él de habitar con nuestro Dios para siempre. Desde el versículo 5 encontramos la respuesta favorable de Dios al clamor del salmista. Cuando clamamos a Él, somos escuchados y recibimos la salvación junto con una multitud de redimidos, el pueblo de Dios. Será Él quien dé al Hijo de David un reino inconmovible. Desde el versículo 7, David confía en que el Señor será quien afirme su reino, pero además aquí habla de un rey que estará para siempre delante del Señor. Se refiere así en último término a Jesús como Hijo de David, que es el Rey prometido, que reinará en justicia y paz perfectas, y cuyo reino no tendrá fin. Proverbios capítulo 23, versículos 17 y 18. El llamado aquí es a no tener envidia de los pecadores. Esto es algo que se nos advierte también en el Salmo 37, porque nos veremos tentados a compararnos con los pecadores y sentir envidia de que, por ejemplo, no enfrentan dificultades que los cristianos sí enfrentamos, o bien podemos tener envidia al ver cómo disfrutan de los placeres terrenales que nosotros debemos evitar o simplemente negarnos a ellos. Sin embargo, el Señor nos advierte de que eso no debe ser así, porque tal como también señala el Salmo 37, ellos están en el camino de perdición y destrucción. Puede que ahora se rían o disfruten, pero habrá un momento en que todo eso se va a convertir en muerte y ruina eterna para ellos. En contraste, la palabra nos llama a perseverar en el temor del Señor en todo tiempo y ver las cosas como la Escritura las presenta, es decir, con una perspectiva eterna, no según los placeres que pueden presentarse en el ahora o según la visión del mundo, sino según la visión que el Señor establece en su palabra, que es la que permanece para la eternidad. Gálatas capítulo 3, desde el versículo 10, continúa su argumentación el apóstol acerca de la salvación por medio de la fe y no por las obras de la ley. Este es justamente el tema central de la carta. Pablo declara que el hombre está bajo la maldición de la ley y todos los que quieran vivir bajo esa ley se darán cuenta tarde o temprano que están bajo maldición, porque la ley dice: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Versículo 10. En conclusión, basta un solo pecado para que la maldición de la ley caiga sobre nosotros. Es por eso que dice: por la ley ninguno se justifica para con Dios. Versículo 11. Mas el justo por la fe vivirá. Lo que también se señala en Romanos 1:17 y es una cita de Habacuc 2:4. Así, a modo de resumen, tenemos dos opciones: o vivimos por la ley haciendo las cosas que la ley manda y omitiendo las que prohíbe, o bien vivimos por la fe descansando en que Cristo cumplió completamente la ley en nuestro lugar, pues estamos imposibilitados de vivir por la ley, lo que automáticamente nos pone bajo maldición. Pero Cristo nos redimió haciéndose por nosotros maldición
al haber sido colgado en un madero y morir en una cruz. Versículo 13. Esto nos remite a la maldición presente en Deuteronomio 21:23. No dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. Es increíble que aquel que es bendito por los siglos haya asumido voluntariamente nuestro castigo sobre sí mismo, siendo tratado como maldito en nuestro lugar. En efecto, Cristo fue hecho maldición, sustituyéndonos en el castigo que merecíamos, para que por medio de esa unión con Él, nosotros recibiéramos la bendición prometida a Abraham, que es la salvación, el reino de Dios, la promesa del Espíritu, según este pasaje. Esta bendición la recibimos por medio de la fe, pues Cristo recibió la maldición que merecíamos, pagando el precio de nuestra deuda mediante su obediencia hasta la muerte en la cruz. Desde el versículo 15 el apóstol menciona que un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade, refiriéndose a las promesas que Dios había hecho a Abraham, por ejemplo, que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. Todas estas promesas que Dios hizo fueron incondicionales y hechas por gracia. Sin embargo, más adelante, casi 400 años después, vino la ley que demandaba la obediencia perfecta. No obstante, esa ley no podía invalidar aquellas promesas hechas anteriormente en favor de Abraham y su simiente. Cabe destacar que aquí se descarta que la simiente fueran los israelitas como pueblo, sino que la simiente verdadera es Cristo, versículo 16, lo cual es muy significativo, pues resulta así que Cristo es el receptor de las promesas y bendiciones del pacto abrahámico, no así el Israel étnico, como muchos sostienen hoy. Por otro lado, Cristo es así el verdadero Israel, y aquellos que están unidos a Él por la fe, sean judíos o gentiles. Por lo anterior, resulta importante señalar que en el versículo 17, Pablo utiliza la expresión el pacto ratificado, y justamente fue ratificado con Cristo porque a Él le fueron hechas las promesas, las cuales ganó por su obediencia perfecta. Y no solo eso, sino que además pagó el precio de nuestra desobediencia. Desde el versículo 19, la pregunta que surge como consecuencia es ¿para qué sirve la ley? Porque por un lado vimos que la ley no anula las promesas, pero por otro lado nos condena y nos hace malditos. La misma escritura responde en el versículo 19, fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. ¿Y quién era esa simiente? Cristo. Por tanto, la ley sirve para encaminarnos a Cristo, y una vez que Él llega, ella debe ser abrogada. Esto no se refiere a que la ley no tiene nada que decirnos. Por el contrario, los 10 mandamientos siguen siendo la guía moral para el pueblo de Dios. A través de ellos, el Señor nos muestra cómo vivir una vida santa y agradable a Él. Sin embargo, la ley, estando en Cristo, ya no nos condena por nuestra desobediencia, sino que sirve como guía para llevarnos a Él. En suma, no somos salvos por cumplir sus mandamientos, sino que, ya siendo salvos por la fe, es que debemos andar en ellos por gratitud a nuestro Dios. En conclusión, la ley no resulta contraria a la promesa, sino que fue una forma de asegurar que la promesa se cumpliera, porque esa ley sirvió para que se constituyera el pueblo de Israel como nación, y en medio de ese pueblo se mantuviera la adoración verdadera, distinguiéndose de todos los demás pueblos. De esta forma, podía ser cumplida la promesa que se hizo a Abraham, de que en un hijo suyo serían benditas todas las naciones. Por eso Cristo vino a través de los judíos, quienes habían guardado el testimonio de la ley, por pura gracia de Dios, dando paso a un nuevo pacto. Alabemos a Dios por su sabiduría perfecta y su pleno gobierno sobre la historia, de modo que siempre cumple sus promesas y propósitos.